Como les habíamos mencionado al inicio del programa, en el segmento Su cita con la ley, nosotros queremos retomar, por supuesto, este segmento, pero ahora los martes, y abordar temas que nos involucran a todos como nicaragüenses sobre leyes. No necesitamos ser abogados, no necesitamos haber estudiado leyes o derecho para poder saber muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, y ese es el propósito también de este segmento. Así que quiero darle la bienvenida, en este caso al diputado, por supuesto, Carlos Emilio López, que viene de parte de la Asamblea Nacional, y también al profesor Juan Pablo Sánchez, que es profesor de Derecho Penales. Feliz año, diputado. Feliz año, lo mejor para vos este año. Profesor, feliz año. Juan Pablo, un gusto que estemos compartiendo. Claro que sí. El primer segmento del año, diputado, y en este caso creo que el tema es sumamente importante. Primero que todo, sí me gustaría que la gente sepa el contexto en el que estamos haciendo la temática de hoy, como parte de varios puntos que queremos abordar a lo largo de varias semanas. El día de hoy iniciamos con una cadena de reflexiones vinculantes al tema de justicia penal especial del adolescente, conocida también como justicia penal juvenil, también conocida como justicia restaurativa. En el caso de Nicaragua, la ley la consigna claramente como justicia penal especial de adolescente. Está en el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, que precisamente se llama así, el libro tercero, modelo o sistema de justicia penal especial del adolescente. Aunque en realidad esta justicia la crea la Constitución Política de la República en su artículo 35, que señala que ningún menor puede ser objeto ni sujeto de procedimiento judicial alguno, y que estos deben de ser llevados, dice el artículo, a centros de readaptación especial, y que una ley de la materia regulará esto. La Constitución señala esto en 1987, por eso usa la palabra menores. Esa palabra después se sustituyó por las palabras niñas, niños y adolescentes. Cuando la Constitución dice una ley regulará esto, en ese momento no existía el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez se crea en 1988 y define con especificidad, con particularidad, qué cosa es esta justicia. ¿Por qué es una justicia especial? Es una justicia especial porque define claramente las edades sobre quién es inimputable y quién no lo es, quién es responsable penalmente cuando infringe la ley y quién no lo es. Esta justicia es especial porque tiene un carácter pedagógico, un carácter educativo, socializador, reintegrador. Busca siempre la integración social del adolescente a su familia, a su escuela, a su comunidad, al mundo laboral. No es una justicia punitiva, no es una justicia castigadora, es una justicia socializadora. Es una justicia especial porque respeta las garantías al debido proceso. Es una justicia especial porque crea autoridades y órganos especializados, principios especializados y una serie de condicionalidades para que el adolescente pueda desarrollarse en plenitud. Sí quisiera preguntarle, diputado, ¿en qué se diferenciaría entonces? O sea, digo, quiere decir eso, y voy a ser un poco de abogado del diablo aquí, quiere decir eso que ya cuando uno es adulto, el sistema de justicia ya no es pedagógico, no es educativo, no es todas esas cosas que usted dijo con respecto a los adolescentes. Estamos hablando de justicia ordinaria, que sería la justicia en donde se detiene, procesa y sanciona a una persona adulta. Y una justicia penal especial para adolescentes es aquella en donde cuando a un adolescente se le acusa o se le señala de haber infringido la ley, entonces transcurre en ese sistema judicial. Yo debo de decirte que cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia crea este modelo de justicia penal, en el país la justicia no era oral, la justicia tenía una carga punitiva, una carga inquisidora. Quien inaugura en Nicaragua un modelo de justicia ágil, expedito, oral, con el respeto a las garantías al debido proceso y un modelo acusatorio y no inquisitivo, fue precisamente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Después el Código Penal, el Código Procesal Penal y toda la legislación última del Código Procesal Civil, el Código de Familia, tomó estos principios garantistas que introdujo al sistema
de justicia nicaragüense, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ok, valga la aclaración entonces. Profesor, sí me gustaría entonces preguntarle, en el caso de Nicaragua, ¿quiénes son los adolescentes? O sea, ¿qué edades se considerarían como la adolescencia? ¿Y qué diferencia hay, digamos, entre un año y otro dentro de la misma adolescencia? Antes de contestar esa pregunta, yo quiero hacer énfasis en dos elementos, complementando lo que señalaba el diputado. Uno, además de la visión constitucional que tiene Carlos Emilio, es importante señalar que el artículo 71 constitucional, igualmente en el segundo párrafo, establece que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene plena vigencia en Nicaragua. La Convención es un documento, es un texto, es una constelación, es un tratado de derechos humanos universal que Nicaragua, como Estado democrático, como Estado parte de la Convención, incorporó en el texto constitucional. Entonces, además del 35 artículo que señalaba Carlos Emilio, existe el artículo 71, segundo párrafo, donde establece que este documento internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene plena vigencia en Nicaragua. Es decir, es como si fuese el Código Penal, como si fuese el Código Procesal Civil. Es una ley más, con mucha particularidad, porque trata el tema de adolescentes. Ese es un elemento. El segundo elemento es una pregunta importante que señalaba, en relación con cuál es la diferencia entre el tratamiento con los adultos y el sistema penal especializado de adolescentes. Carlos Emilio señalaba algo importante, que el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia te establece que es un sistema. Un sistema significa estructuras, significa principios, significa entidades, significa autoridades, significa actores de justicia. Entonces, una de las diferencias fundamentales, con esto termino y paso a tu pregunta, es que en materia de adolescentes existen equipos multidisciplinarios. Existen psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, en algunos lugares antropólogos, de tal manera que conforma un equipo con una visión biopsicosocial, con una visión amplia, holística, es decir, integral de tratamiento al tema de adolescentes, de quienes se les ha infringido la ley. Eso es importante y difiere con los adultos porque es un tratamiento con un contenido eminentemente pedagógico, primordialmente educativo. Así lo establece el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia. Si no, observemos lo que establece el artículo 101, inciso G, del Código de la Niñez y la Adolescencia, para los que están siguiendo esta entrevista o que son estudiosos, que como señalaba el entrevistador, no precisamente tiene que ser abogado, sino que nos remitimos a la ley y un poco hurgamos el contenido. En cuanto a la pregunta, el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las personas son procesables, se le puede procesar a un chavalo o a una chavala a partir de los 13 años de edad. Es decir, aquí la edad mínima de responsabilidad penal en Nicaragua son 13 años. Si una persona, hombre o mujer, comete un delito ya teniendo 13 años, puede ser investigado por la Policía Nacional, y si hay mérito suficiente, el Ministerio Público, a través del fiscal designado, puede acusar ante un juez de adolescente. No es ante cualquier juez. En Nicaragua hay 18 jueces de adolescente, uno por departamento, excepto Río San Juan. Si un chavalo en Río San Juan comete un delito en cualquiera de sus municipios, entonces ese caso pasa a Juigalpa. Así se tiene ahorita la estructura por parte de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que hay un juez de adolescente por cada uno de los departamentos y se incluye el Triángulo Minero o Pentágono Minero, porque ahora se agrega Alamicamba y Mulucucú. De tal manera que ahí también hay un juez de adolescente habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, retomando la pregunta, una persona a partir de los 13 años de edad puede ser acusado si cometió un delito o falta de lo que establece el Código Penal, no por cualquier hecho, no por cualquier delito de bagatela. Tiene que estar establecido en el Código Penal por el principio de legalidad. Punto 1. Punto 2. El artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice que las personas entre 0 y 13 años incumplidos son niños o niñas. Ya Carlos Emilio señalaba que son inimputables o habló de la inimputabilidad. Eso significa que no pueden ser tocados policialmente o judicialmente. No pueden ser investigados o procesados. Pero dice la ley, artículo 95, último párrafo del Código de la Niñez y la Adolescencia, que ellos responden civilmente. Es decir, si un chavalo
tira una piedra y está tu vehículo parqueado, por ejemplo, rompió el vidrio, entonces ese chaval, si tiene 11 años, no se le puede juzgar, un fiscal no lo puede acusar, es inimputable. Pero tiene que responder de alguna manera. Sin embargo, civilmente puede ser, usted puede intentar, frente a sus padres, lógicamente a sus progenitores o representantes legales o tutores, que el resarcimiento de ese daño. Ellos responden civilmente, penalmente no, pero civilmente sí tienen que responder, porque entonces se generaría un caos en todo caso y cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces tiene que haber un límite, un freno por el derecho. Entonces, sintetizando la respuesta, 0 a 13 años incumplidos, una persona es inimputable, solo responde civilmente. De 13 años cumplidos a 18 incumplidos, como señaló Carlos Emilio, son adolescentes, es otro rango de edad. Y ese rango de edad sí puede ser procesado, siempre y cuando cometa un delito falta de lo que establece el Código Penal nicaragüense. Ahora, hay una diferenciación, porque si la persona está entre el rango de edad de 13 o su rango de edad de 13 a 15 años y no ha cumplido los 15 años, esa persona lógicamente puede ser procesada, pero no puede ser privada de libertad en razón de la edad. De los 13 a los 15. A los 15 puede años ser procesado, incumplido. puede ser investigado por la policía, pero no puede privado de libertad. Okay. Ahora, ¿se va para su casa o se va para cualquier esquina? No. Esa persona es procesada y se le impone una medida. Lo que ocurre es que se le impone una medida distinta a la privación de libertad, de la que establece el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece una gama de 15 medidas. Hay 5 medidas socioeducativas, 7 medidas de orientación y supervisión y 3 medidas privativas de libertad. Entonces, por eso es que nuestra población dice, bueno, a esta persona cometió un delito, mira, ya lo miré en la esquina, lo miré en la calle, nada hizo la policía, nada hizo el fiscal, nada hizo el juez de adolescente. La gente cree que el único castigo es la cárcel. Entonces, aquí la mentalidad que nos hemos formado, la mentalidad inquisitiva, el modelo inquisitivo, es que si usted es una autoridad judicial o un policía y no me ha hecho preso, entonces significa que nada está haciendo la justicia, o que se vendió, o que le pagaron, qué sé yo. Hay un montón de versiones en ese sentido. Sin embargo, ese adolescente está cumpliendo una medida de irse a reportar, por ejemplo, los viernes al juzgado a las 9 de la mañana. Y si no se reporta a las 9 de la mañana, entonces se le gira una orden una orden de captura para efectos que haga cumplir la medida que se le impuso la autoridad judicial. De tal manera que está sujeto a la autoridad judicial. No es que está totalmente libre, sino que está con una sujeción judicial. A partir de los 16 hasta justo antes de cumplir los 18 años, entonces uno ya puede ser privado de libertad. Y aparte de eso, ¿qué otras diferencias tiene con respecto a la adolescencia, de los 13 a los 15? Claro, entonces perfectamente puede, si cometió un delito, óigase bien, efectivamente la respuesta es que sí. Sí, pero con una aclaración. Si tiene más de 15 años, hasta los 18 incumplidos, sí puede ser privado de libertad. Sí, solo sí, como dicen los profesores de econometría. Sí, solo sí comete un delito de los que son privativos de libertad, que están en el artículo 203 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que ha sido modificado, lógicamente, por el nuevo Código Penal del 2008, que amplió una serie de aspectos normativos, conceptuales, de los delitos. Sin embargo, si se comete, por decir algo, unas lesiones que son leves y la persona tiene 17 años, no merece privación de libertad, sino otro tipo de medidas. O sea, las razones por las que una persona de 16 años es privada de libertad no es la misma por las que una persona de 20. O sea, hay ciertos delitos que no son iguales en los dos. Exactamente, porque en el caso de los adultos la gama es más amplia. La gama es más amplia porque las conductas lógicamente son más punitivas. Ahora, déjeme decirle que aquí en Nicaragua son 6 millones, casi 7 millones de habitantes. De esos 7 millones de habitantes hay 127, 130, a lo mejor, tal vez menos, adolescentes privados de libertad en Nicaragua. En Nicaragua tenemos 8 centros penitenciarios. Si pasamos una regla de 3 simples y tenemos menos de 10.000 privados de libertad, por ejemplo, en Nicaragua, entonces significa que no llega el 3% de los privados de libertad aquí en el país. Y no pasan de 800, no pasan de 1.000 los adolescentes que están en situación con medidas alternativas a la privación de libertad. De tal manera que no es cierto lo que se dice generalmente de que los adolescentes son los mayores criminales, los que andan en moto, los que andan asaltando, los que andan robando, los que andan llevándose las laptops, los celulares de última generación, etc. No precisamente, y no es que aplaudamos, porque son jóvenes, y los jóvenes estamos hablando que son entre las edades de 18 a 30 años de edad, según la Ley de Juventud y Promoción del Desarrollo en Nicaragua. Ahora, independientemente de si son privados de libertad o no, o sea, la idea de todo esto es que cada acción tenga una consecuencia, o sea, y que la gente también pueda aprender de eso. Y, diputado, quería preguntarle también a usted si el propósito de todo esto, porque esto lo mencionamos en la bienvenida del programa, es castigar
o es reformar? En el caso de los adolescentes. Antes de entrar a esa particularidad, si es castigo o es una medida educativa, el tema de las edades. De los 0 a los 13 años no cumplidos son niños y niñas, son inimputables. Eso significa que no son sujetos de responsabilidad penal, que no pueden ser detenidos, que no pueden ser procesados y que no pueden ser llevados a una autoridad judicial, por lo tanto no pueden ir tampoco a un sistema penitenciario o a una penitenciaría especial. Ese rango de edad de la inimputabilidad de los 0 a los 13 años existe en todo el mundo. Absolutamente todos los países. En todos los países existe un rango de inimputabilidad. El único país que no la tiene son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces la Convención le establece a todas las naciones que tienen que establecer un rango de inimputabilidad. Entonces Nicaragua le estableció entre los 0 y los 13 años. Hay países que la tienen entre los 0 y los 14, a los 15, a los 16. Según la Convención puede llegar hasta los 18 inclusive. O sea, hay una gran cantidad de países que entre los 0 y los 18 años, quien cometa un delito no puede ser procesado bajo ninguna circunstancia. Nicaragua está dentro de los países que tiene una edad penal bastante baja. Es más, Los 13, sí. Es más, el Código de la Niñez y la Adolescencia le bajó 2 años a la edad penal, porque cuando la Constitución establece que ningún menor puede ser objeto ni sujeto de procedimiento judicial alguno, ¿cuál era la ley que regulaba ese tema? Cuando la Constitución estableció eso en 1987, era la Ley Tutelar del Menor. Y la Ley Tutelar del Menor, que el Código de la Niñez y la Adolescencia la derogó, esa ley anterior decía que en Nicaragua eran menores las personas entre 0 y 15 años. O sea, antes del Código de la Niñez y la Adolescencia, la inimputabilidad, es decir, las personas que por ninguna circunstancia podían ser judicializadas, eran entre 0 y 15 años. Ahora es entre 0 y 13. Ahora, con el Código de la Niñez, es entre 0 y 13 años. Eso es muy importante que le quede claro a la población, porque todavía en el imaginario popular la gente dice: como es menor de 18 años no puede pasar nada. Como es menor de 18 años puede hacer y deshacer y aquí no hay nadie que intervenga. Eso no es así. No es eso lo que dice el Código de la Niñez. Es entre los 0 y los 13. En todo caso, se puede decir que somos mucho más estrictos con los adolescentes. Así es. Es decir, como te decía anteriormente, se bajó la edad penal. Entonces, entre los 0 y los 13, si infringe la ley, lo que corresponde, dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, es aplicarle una medida de protección especial, que eso le corresponde al Ministerio de la Familia. Significa remitirlo a su familia y aplicarle una de las medidas que están en el libro primero o en el libro segundo. Ahora, los que están de 13 años cumplidos a 18 no cumplidos, esos son sujetos de proceso penal, es decir, pueden ser detenidos, pueden ser procesados y se le puede imponer una medida. Y ahí caigo a tu pregunta, no es un castigo, porque esta justicia no es una justicia punitiva, no es una justicia castigadora, sino que es una justicia educativa, socializadora, busca la integración social. En los subsiguientes programas vamos a ir explicando cuáles son esas medidas. El Código de la Niñez y la Adolescencia no le llama castigo, no le llama sanciones, le llama medidas, que pueden ser medidas socioeducativas, medidas orientadoras o medidas propiamente privativas de libertad. Pero aún dentro de las medidas privativas de libertad hay 3 tipos de privación de libertad: privación de libertad domiciliar, privación de libertad asistida y privación de libertad propiamente en un lugar, en un espacio físico. Pero cualquiera de esos 3 tipos de medidas buscan siempre cómo el adolescente pueda integrarse a su familia, puede integrarse al sistema educativo o puede integrarse al mundo laboral. O sea, no pretende castigar. Esta no es una justicia de venganza social, es una justicia que pretende darle oportunidades al adolescente, crearle conciencia al adolescente que el hecho que cometió es una infracción a la ley,
que causa un daño, que causa un perjuicio y que debe de asumir un estilo de vida distinto, que tiene que ser una persona productiva y que tiene que ser una persona responsable. Por eso se llama Justicia Penal Especial de Adolescentes, modelo de responsabilidad penal. O sea, esta no es una justicia que exime al adolescente de responsabilidad. Trata de crearle conciencia que tiene que ser responsable, es sujeto de derechos, pero también es sujeto de responsabilidad. Diputado, muchísimas gracias. Nosotros me encantaría tener más tiempo, pero profesor, también esperamos poder ampliar muchísimo más sobre esto en el resto de segmentos. Ya saben, Cita con la Ley lo vamos a tener todos los martes. Un gran gusto, profesor. Diputado. Seguimos compartiendo.